Los niños pueden ir a sus clases. Muy bien. Perfecto. Gracias, mi hermanazo. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, ya han ofrendado, algunos han diezmado, han hecho su aporte. Usted tenga paz, ¿sí? Vaya a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, mientras que algunos. Carta del apóstol Pablo, ¿a quién? Muy bien, vaya allá. Muy bien, Efesios, Gálatas, Efesios. Vaya al capítulo 1, versículo 1. Bien, les voy a dar espero para usted sea una buena noticia. Vamos a estar desarrollando la carta del apóstol Pablo expositivamente. Y eso a yo qué me importa. A ver, yo vine a que me bendigan y a ver qué hay para mí. Pues para usted hay palabra del Señor. Vamos a estar desarrollando la carta del apóstol Pablo a los Efesios expositivamente. ¿Qué quiere decir? Que voy a enseñar los 6 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Aburridor? ¿Súper aburridor? Bueno, está bien. Porque estuve dando el seminario de predicar expositivamente. Y la verdad a mí me atrae muchísimo siempre predicar expositivamente. Los que saben, en tiempo de pandemia fueron 351 predicaciones. Enseñé todas las cartas del apóstol Pablo, excepto 1 de Corintios, 2 de Corintios y Romanos. Y enseñé las de Pedro y Juan, incluyendo Judas. 351 enseñanzas, de 6 de la tarde a 7:30, versículo a versículo. Y creo que la iglesia está llamada a tener este conocimiento de esta manera. Amén. ¿Sí? Debe estar la iglesia preparada. Y lo que ocurre, amados santos, es que hoy la iglesia nos está preparando así. Entonces vamos hoy a abordar del capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. ¿Está bien? Del 1 al 10. Vamos a leerlo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos abandonó un día. Muy bien. ¿Por qué dice amén? ¿Usted no está siguiendo su Biblia? A ver. Muy bien. O por temor o por amor, pero sigue su Biblia. Muy bien. Siga su Biblia. No me mire. Bendito sea el Dios y Padre, versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. ¿Según qué? Wow. Bueno, no voy a empezar a explicar, estoy que me adentro, estoy efervescente hoy. Según nos escogió en Él, ese Él, ¿quién es? Diga Jesucristo. ¿Quién? Muy bien. Entonces, según nos escogió en Él, diga Jesucristo. Otra vez, diga Jesucristo. Muy bien. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él. ¿Quién es el amado? Muy bien, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Por quién tenemos redención? ¿Por la sangre de quién? De Jesucristo. Muy bien. El perdón de pecados, ¿por quién? Muy bien. Según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar. Muy bien. Muy bien.
¿Por qué dijo amén? Muy bien. Ay, qué bueno, hermanos. Mire, nada puede ser más especial para el predicador que la iglesia de Dios esté pendiente no del predicador, sino de la palabra. Ay, qué bueno, hermano. Por eso les decimos estudien. Seguramente que si yo voy a decir, bueno, Dios que me guarde, ¿no? Yo sí soy considerado un burro completo. Pero seguramente el día que yo vaya a tomar algún atajo y enseñar algo indebido, de entre algunos de ustedes diga, no, pastor, eso no dice la Biblia. Pues qué bendición, hermano, ¿no? Eso quiere decir que no están tragando entero. O sea, tragando es un buen término, ¿no? Que significa comer hasta satisfacerse. Del griego trogos, o sea, tragar hasta que vomiten. Es así dijo Cristo en su momento. Quiere decir que no, entonces no están pasando entero. Muy bien. Sigamos. ¿En qué versículo vamos? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, lo último tiene que ver, cuando habla de los tiempos, tiene que ver ciertamente con aquel tiempo que se cumplirá, donde seremos plenamente bendecidos y reinaremos juntamente con Él. Esto es después de que ha sucedido la batalla del Armagedón. Estamos hablando del reino. Muy bien. Tiemble, hermana, si se llega a equivocar. Tiemble. Más le vale que responda bien. Muy bien. ¿Cuántas personas nuevas nos acompañan por primera vez? No vamos a hacer nada extraño. Levante su mano. ¿Quién nos acompaña? Ah, muy bien, muy bien. Sí, pierda cuidado. No la vamos aquí no ponemos a saltar a nadie como lombriz en paila caliente. No, queremos saludarle y darle la bienvenida. Y lo otro es que tenga paz. El pastor es amenazante, es intimidador, pero es por una razón. La razón es la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tenga paz. No vaya a salir corriendo. Muy bien. Muy bien. Mire, déjeme hacer una premisa introductoria. En estos días, por aquellas cosas del Señor, me dio por adentrar y dijo, va a haber un espectáculo, en algún lado, digamos ligeramente cambiado. Cambiemos el nombre, Salestar, Samping, Semesio del Samping, en Kipile, Australia. 40,000 hermanos, 40,000. Y entonces le preguntaron al personaje, ¿no? Pues y era un show musical. Yo no tengo nada contra los shows musicales cristianos. Está bien, háganlos. Está bien, se presenten bandas, canten. Pero dijo alguien, va a haber un mensaje central. Y entrevistaron al que iba a dar el mensaje central. Y el que iba a dar el mensaje central le dijeron, ¿y en qué consiste el mensaje? Dijo, el mensaje es muy lindo, puro amor, y es neutro. ¿Perdón? Como dirían aquí unas niñas, Sante. A ver. Sí. El mensaje es neutral. El mensaje va dirigido para todo el mundo en puro amor. Jamás nombró Cristo ni Dios por ningún lado. Dijo, es un mensaje para que nos amemos los unos a los otros. Es simple un mensaje para que nos amemos en medio de nuestras diferencias. No, pero si es permítame el término, un show cristiano, pues el mensaje debe ser ¿qué? Cristo, ¿sí o no? Entonces todos como revueltos y pues un mensaje lindo. Quiero decirles algo, santos y santas de Dios. La Biblia por ningún lado muestra un mensaje neutral. La Biblia es radical. La Biblia no es imparcial, la Biblia es parcial. Es como debe ser. O es blanco o es negro. O es cielo o es infierno. O es pecado o es santo. Punto. La Biblia no muestra términos medios. De ninguna manera. De ninguna manera. O es arrepentimiento o sencillamente hay condenación. O te arrepientes o te condenas. Punto.
No hay sino dos destinos, cielo, no más. ¿Alguien conoce el purgatorio? Bueno, falta el que fui y subí. Hay mucho marihuano en esto. Pero escuchen, santos de Dios. Entre otras, quiero enviarle un mensaje. Permítame mencionar a este joven Daniel Monsalve. Hola Daniel, muchas gracias por sus comentarios y gracias por corregir la transmisión, los vídeos, hombre. Muy querido de su parte, le bendecimos grandemente. Dicho lo anterior, santos y santas de Dios, pues indudablemente que la iglesia de hoy adolece realmente de la predicación pura, clara, diáfana y auténtica de la palabra de Dios. Hoy todo se ha convertido en eso, hermanos, en una liviandad, en un evangelio light. ¿Qué es un evangelio light? De bajas calorías espirituales, muy free, muy free. Bueno, no importa, tiene amante, pues vaya orando. Está pecando, sí, pero poquito. Dice Dios, Dios. No, pero no importa, Dios te ama. Y sacaron entonces de contexto la palabra y dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es cierto, Dios aborrece el pecado con todo y forro. Punto, hermanos. Él dice que resiste al altivo. Él dice que el incrédulo realmente va a juicio, hermanos. Así lo menciona. Así lo vemos, Apocalipsis, Daniel, semana 70. ¿Daniel qué? 9:24 al 27. Muy bien. Y lo que vemos son juicios para ¿quiénes? ¿Para quiénes son los juicios? Para los incrédulos, para los irredentos. Juicios que se cumplen en un periodo de, primer periodo, primeros 3 años y medio, ya denominado como, y segundos 3 años y medio denominados como. En los primeros 3 años y medio son desatados ¿qué? Los sellos. ¿Y quién? El que dijo copa lo saco. Fue por acá. Muy bien. No importa. Ay, Andrés, yo sé que Andrés hizo la recomendación que ese pastor no se mueva tanto. Bueno, perdónenme, no me voy a mover más. A ver, voy a quedarme aquí quietico. Muy bien. Y hermanos, por el desconocimiento de la palabra, incluso hasta el pueblo cristiano parece que viven una completa ruina, pero ruina espiritual, como en una mendicidad espiritual. Y ve uno tantos cristianos, hermano, abatidos, tristes, decaídos. ¿Y saben por qué? Porque asisten a un show y el show les dura un día o 2 días. Y al tercer día, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. El cielo y la tierra se desharán, pero tu palabra permanece para siempre. Amén. Diga amén. Muy bien. Dicho esto, viene a mi mente un artículo que leí hace muchos años de un diario. Era un diario internacional. Para los que no saben, fui repartidor de periódico juntamente con mi hijo Mauro. Repartíamos el periódico. Y dentro de periódicos que repartíamos algunos también en inglés, que era el New York Times, Los Angeles Times y el Miami Herald, pero solamente para librerías. Sí, usted me estaría ahí, ¿por qué nunca me llegó a mí? Ay. Entonces, en una de esas oportunidades, pues en el periódico, no sé, me llamó algo la atención y divulgó la historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en su apartamento. Y las autopsias revelaron que ambos habían fallecido a causa de una desnutrición aguda. Y aunque fue así, algo sorprendió a los investigadores, y es que debajo de sus colchones encontraron un total de $40,000 guardados en bolsas de papel. Parece ser que eran devotos de la Virgen del Codo. Eran rocapiedras duros. Una mujer que ostentó el nombre de ser el triste nombre de ser llamada la mujer más tacaña de uno de los países más grandes. Bueno, mencionemos Estados Unidos, 50 estados. Y cuando murió por allá por 1920, algo así, dejó un patrimonio evaluado en $100 millones. Una fortuna, aún. Si lo fue para esa época, si lo es para esta época, imagínense en esa época. No obstante, esta mujer era tan miserable, pero tan miserable,
que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. Pero qué, si aquí hay manes que no le dicen sino a su esposa Marina. ¿Saben por qué? Para ahorrárselo de luz. Por eso le dicen Marina. Para ahorrarse la luz. De ahí no falta el tacaño, hermano. Por eso uno le digo, ¿y por qué usted no le dice el nombre compuesto a su esposa? No, me ahorro la luz. Me ahorro lo de Luz Marina. Y santos de Dios era tan miserable que en una ocasión su hijo sufrió una lesión en una de sus rodillas. Y ella esperó tanto tiempo, pero la espera de ese tiempo era a ver qué hospital la podía atender gratis. Como no la pudieron atender gratis, pues la infección corrió y tuvieron que amputarle la pierna a su hijo. De esta manera también se dice que ella misma apresuró su muerte. Sabía que era propensa a un infarto, entonces un día le dio por discutir sobre leche deslactosada y leche entera, cuál era la más cara y por qué le había salido tan caro. Pues discutió de tal manera que sufrió un paro cardíaco. Y amados santos, parece ser que muchos que dicen ser creyentes viven como en las ideas, en los pensamientos del nada tengo, del nada soy, como por ejemplo con cuestionamientos del por qué a mí, pobrecito yo. ¿Y saben por qué? ¿Sabe por qué todos estos pensamientos, sentimientos, pobrecito yo, por qué a mí? Por el mismo estado de estas personas que les acabo de mencionar, por la miseria espiritual, por la ruina espiritual. Entonces por eso muchos cristianos se consideran, ¿no?, como los hijos no amados de Dios, como si Dios tuviese hijos consentidos, y Dios no tiene hijos consentidos. Pero ¿saben por qué actúan también de esta manera como tan, cómo se diría, de esta manera como tan vil en cuanto a ellos mismos? Porque no conocen los principios ni las verdades bíblicas. ¿Y saben por qué se da esto? Porque menosprecian el estudio, menosprecian la oración y, lo que es mucho más aterrador, menosprecian la iglesia. Y cuando esto ocurre, lo que están demostrando es un pleno desconocimiento, no solamente de Dios, sino de la bondad, de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque escuchen, iglesia no son estas cuatro paredes. Iglesia somos tú y yo. Voy tratando de hacer mi premisa introductoria para llevarlos al contexto. Y la epístola a los Efesios está escrita en especial para cristianos que quizá tengan esa propensión a creerse en pobrecitos, a que nada soy, a que Dios no me ve, y a tratar los recursos espirituales en una forma similar y mezquina como la tacaña. ¿Se acuerdan de la tacaña? Entonces, ¿qué ocurre? El cristiano lo tiene todo, todo, pero prefiere morirse en la ruina espiritual. Tiene todo: oración, estudio de la palabra y congregación. Como dirían ahí, se muere de hambre con la nevera llena, hermano. Y esos creyentes así se encuentran en peligro de padecer una desnutrición espiritual muy grave, porque no están aprovechando el inmenso depósito lleno de alimento y recursos espirituales que están ¿a dónde? A su disposición. Mire, todo está acá. Todo está para usted. Todo. Pero prefieren. ¿Se acuerdan del primer ejemplo que les di? ¿Sí lo recuerdan? La primera ilustración que les hice de estos dos ancianos que murieron y encontraron los $40,000 debajo de una cama y murieron desnutridos, ¿sí o no? Así hay cristianos, tienen su Biblia en el Salmo 91, han comprado una tril, han pagado la Biblia a 38 cuotas y la tienen en el Salmo 91 a la entrada de su casa. No más. ¿Usted cree que se está nutriendo? ¿Usted cree que se está formando?
No, eso no sirve para nada, hermanos. Para nada. Porque no aprovechan ese depósito tan especial. Y Efesios es una carta que ha recibido nombres como, escuche, esa carta de Efesios, como el banco del creyente, la chequera del cristiano, el erario del cristiano. Mire, esta epístola es preciosa, hermanos. Esta carta es hermosa, hermanos, porque muestra todas las grandes riquezas, herencias, plenitudes que nosotros como cristianos tenemos en Jesucristo, que nosotros como iglesia tenemos en Cristo. Aquí nos dice cuáles son las cosas que poseemos y cómo podemos reclamar y disfrutar de esas posesiones que son espirituales. Durante, no sé si recuerdan algunos, hubo no me puedo mover tanto, ya sé. A ver, así. Ay, ay, Señor, dame paciencia. A un país al sur de las Américas vivieron una condición muy particular, económicamente hablando, a la que denominaron en ese entonces el corralito. Era que las personas no podían sacar de su banco el dinero, ¿sí? Y en la depresión también que vivió Estados Unidos, de igual manera, por allá por como se llamó la Gran Depresión en la década de los 30 de 1900, no se podía sacar más del 10% de lo que tenías en tu fondo, no se podía. O sea, solamente era hasta ahí, no más. No se podía hacer nada más. El 10%, no podía sacar más, porque los bancos no tenían reservas suficientes para cubrir todos los depósitos y mucho menos los retiros. Pero saben, cuando vamos a Efesios, el banco celestial de Dios no tiene esa clase de restricciones. No tiene esa clase de restricciones. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo obtenemos todo para nosotros es en Cristo. Debido a lo que les estoy expresando desde la carta, ningún cristiano tiene razón para sentirse arruinado, raquítico, en hambruna, empobrecido, vilecido, ¿cómo se dice? Habitante de calle espiritualmente hablando. No, hermanos. De hecho, no tiene razón alguna para no estar ciertamente adorando, alabando, sentirse gozoso. No existe razón alguna para no, hermanos. Pero ¿saben por qué muchos entran en esa amargura, esa depresión y esa tristeza que es como para muerte? Porque no conocen los recursos celestiales que el Señor nos ha brindado. ¿Sabe por qué muchos todavía mantienen en el pasado y se laceran y se sienten condenados? Porque no han acudido a la palabra de Dios y a Cristo, y no han descubierto que en la palabra de Dios por sí misma, que ya nos revela a nosotros, no han tomado en cuenta que todas nuestras deudas pasadas, todo nuestro pecado pasado, todas nuestras necesidades de presente o futuro son cubiertas en Cristo Jesús. Todo, hermano. Todo. ¿Quién se ha sentido? Bueno, no me levante su mano. Pero ¿quién no se ha sentido condenado en un momento dado? Que dice, no, pero yo hice tal cosa, el otro dice, no, yo tal cosa. Y sienten como cargando un lastre de por vida. Hermano, Cristo ya pagó. Por eso el título de la enseñanza, un alto precio. Él lo pagó todo. Mire, no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no borre. Todos los pecados por causa de la sangre del Cordero son limpios. Amén. Entonces ninguna condenación hay para nosotros, hermano. Entonces, ¿por qué mantiene así? Por una razón, porque no conoce las riquezas espirituales que brotan de este banco. Y en este caso, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es la médula de la doctrina cristiana, Efesios, Gálatas y Romanos. Un deleite, hermanos. Amo este libro, hermano. Este libro usted lo debería tener aquí en su corazón, aprenderlo, leerlo, estudiarlo.
Este libro, hermano, te levanta de donde estés, te sana de cómo estés, emocional, espiritual. Y si es conforme a la voluntad de Dios, aún y hasta físicamente, porque los milagros no han cesado. Amén. Y todo por causa del nombre de quién. Ah, qué bueno, hermanos. En esta epístola Pablo habla de las riquezas de su gracia, de la gracia de Dios, las inescrutables riquezas que hay en Cristo. Pablo, el apóstol, llama a todos los creyentes a que tengamos esa unidad en la fe. Ahora, dicho lo anterior, la estructura de la carta está dividida en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 3 está sentando una base teológica. ¿Qué es una base teológica? Doctrinas básicas fundamentales de quién es Dios y quién es Jesucristo. Y el capítulo 4, 5 y 6, conducta. O sea, cómo debe llevarse y comportarse la iglesia. ¿Sabían eso? Hermano, esto nos enseña, hermanos. Entonces se saca un texto aparte, lo convierten en un pretexto y así surgen las sectas. Y tienen a todo el mundo saltando. Por favor, hermanos. En esta carta, y espero que ustedes estén tomando nota, algunos, otros no, bueno, pero esperaría que muchos, ya que vamos a enseñarla expositivamente, en esta carta, cuando tú marcas palabras claves, cuando tú marcas palabras claves, tú encuentras que en esta carta, palabras claves son aquellas que se repiten, ¿no? ¿Sí? Y si sacamos las palabras claves del texto, si sacamos las palabras claves del texto, ¿qué ocurre? Pierde sentido el texto y se saca de contexto y se convierte en un. Muy bien. Uy, pero qué teólogos, asústame. Muy bien, hermanos. Esta carta, cuando tú la lees juiciosa y la estudias juiciosamente, emplea en 5 ocasiones la palabra riqueza. Gracia 12 veces, gloria 8 veces, plenitud, llenar o sus pronombres 6 veces. Y la frase clave que tú encuentras en esta carta de Efesios es dirigida a, o señala a, en Cristo. ¿Cómo? En Cristo. Una cosa es por Cristo y otra cosa es con lo que antepone, que es en Cristo. Esta botella con agua, pero está en, ¿dónde? El agua está ¿dónde? En la botella. O sea que digamos que es como una especie como de que esta agua sin esto, ¿cómo sería? El agüita sin esta botella. O sea, no habría ciertamente, y permítame así, porque lo que representa el en es posesión. ¿Es qué? Posesión. O sea que nosotros somos posesión ¿de quién? Escuche, no que estamos poseídos. Poseída usted está por chismosa, liendrosa, piojosa, murmuradora y criticona. Eso sí está poseída por un demonio de esos. O usted, man, esposo, está poseído por un demonio de tacañería. No, cuando dice posesión, o sea que le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso, cuando ustedes ven la iglesia, dice familias, no por Cristo, sino. O sea que las familias son posesión ¿de quién? Es que el título de la iglesia o el nombre no salió porque un día se nos ocurrió, a ver, no, fue por estudiar y nos pareció que el en Cristo significa posesión. Dicho esto, entonces Cristo es la fuente, Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento. Y en nuestra unión con Jesucristo, Dios nos hace coherederos con Cristo, Dios nos hace unos con Él. Cuando estamos en Cristo, escuche, Él no se avergüenza de llamarnos. Vaya, a ver, vaya a Hebreos, el que dijo hijos. Vaya a Hebreos capítulo 2, versículo 11. A ver. Vaya, Hebreos 2:11. Dijo alguien por aquí, sí ve, por eso es que yo no hablo. Sí, que no falta el 2:11. ¿Qué dice?
Esta es preciosa, guárdela, grábela, subráyela. Hebreos 2:11. ¿Todos tienen su Biblia propia? Sí. ¿Cómo es posible que iglesia cristiana y no traigan Biblia? Con su Biblia, hermano. ¿Hebreos qué? ¿Lo leemos? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. Ay, hermano. ¿Sabe por causa es él a quien señala? A Cristo. Ustedes sabían que el tema central de la carta de los Hebreos es la supremacía de Cristo. Entonces por eso es que Él no se avergüenza. Entonces cuando estamos en Cristo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y está dispuesto a hacernos partícipe de todo lo que Él posee. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros, sí, para nosotros la iglesia, pero para nosotros también. Hebreos 2:11, ¿qué? Sus, ay, hermano, sus hermanos. Todo lo que es de Él es para nosotros. Nuestras riquezas están basadas ¿en qué? En la gracia de Cristo. Su paz, su voluntad, su beneplácito, su propósito, su gloria, su llamamiento, su escogencia. Dice que fuimos predestinados. Su poder, su amor, fuimos hechos a la medida de Él. Su espíritu, los dones también provienen de Él. Aún y veremos más adelante, Efesios capítulo 6, su armadura. Estoy haciendo todo un señalamiento a la carta para que adentremos y desarrollemos los 10 versículos, ¿de acuerdo? Del capítulo 1. Entonces hoy nos tomaremos 3 horas y media aproximadamente. Por allá hicieron caras. Por allá hicieron caras. Es que, hermano, es que hoy el día una predicación es: pasen adelante los que están cumpliendo años y oramos por los, pasen adelante los que van a viajar, pasen adelante los recién casados, pasen adelante los que están noviados, los que se hicieron la queratina aquí, los que están crespos acá. Dice, pero a ver, hermano, se les fue el culto, hermano, 3 horas. 0 palabras. Si al caso una pinceladita, una embarradita de Biblia y pare de contar. No, santos, usted aquí viene es con Biblia, ¿claros? Y más ahora que vamos a desarrollar esta carta. Mire, es una bendición, hermano, que le enseñen a uno doctrina básica, fundamental. Algo pasa en nuestros corazones cuando la palabra es predicada. Ahora bien, ¿qué también como bendición nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor y Dios a causa de la persona de Jesucristo? Y aquí viene algo que describe el apóstol Pablo, y lo describe ciertamente como un misterio, ¿sí? Pero vamos a ver en qué consiste el misterio. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares según ¿nos qué? Nos escogió. Ahora bien, aquí viene un argumento muy especial con respecto a la iglesia, y esto se los quiero expresar y exponer para que usted no desprecie la iglesia, hermano. Quien desprecia la iglesia se está despreciando así, porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Porque gracias a Él, por causa de la persona de Cristo, estamos en su cuerpo. Y su cuerpo se denomina ¿qué? La iglesia. Somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. O sea, la iglesia en Efesios es una doctrina que es fundamental para Pablo. Pablo le está diciendo, mire, escuchen, hay una doctrina que ustedes no pueden pasar por alto, y es que ustedes son la iglesia, y es que somos parte del cuerpo de Cristo, y que como creyentes debemos de funcionar muy bien si decimos ser miembros del cuerpo de Cristo.
Y esta verdad que fue revelada a Pablo es la que es tenida como un misterio. Hasta ese momento era un misterio, porque decían, ¿cómo es posible que siendo Israel el pueblo de Dios, ahora aparezcan unos gentiles que nada que ver y el Señor los llama iglesia? ¿A ustedes no les parece que eso es una bendición? ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. ¿Sabe usted por qué está aquí? Ay, porque quiso venir. Ay, usted vino hasta obligado. No sea hipócrita. O usted vino porque la amiga le dijo, venga amiga, camine, vamos. Allá es chévere, es bonito. Camine, yo la invito. Y usted dijo, bueno, yo voy, pero por esta vez pero no me siga insistiendo. Yo prefiero, a esta hora voy al circo de los hermanos Gasca. Porque en eso se han convertido ciertos centros de reunión. Sigamos. Espero no estarle ofendiendo a su padrino. Entonces, santos, es una doctrina. Esta verdad acerca de la iglesia fue revelada a Pablo por Dios como un misterio. Y Pablo explica. Y Pablo lo enseña, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos, lo vamos a ver, sino que se le da a conocer a la iglesia de este tiempo. Somos miembros del cuerpo, ¿de quién? De Cristo. ¿De quién se valió el Señor de quién se valió el Señor para diseñar su cuerpo? ¿De quién se valió? ¿De quién? De lo más vil y menospreciado. Yo solo. Ustedes muy preciados. De lo más vil y menospreciado se valió el Señor para decir el cuerpo de Cristo. O sea, que ¿sabe quién es nuestra cabeza? Cristo. ¿Sabe quién es su cabeza? Cristo. Hermano, ¿cómo despreciar la iglesia? Y Pablo entra en una serie de detalles muy especiales. Y ¿saben qué? El conocimiento de este misterio que es la iglesia, para nosotros es una de las más grandes riquezas. Imagínense, soy miembro del cuerpo de Cristo. Wow. ¿Y por qué? ¿Por tus méritos? ¿Por lo buena persona que eres? ¿Sabe por qué? Por pura gracia. Por pura gracia, hermanos. Y la doctrina profusa de la iglesia como el cuerpo, entiéndase, profusa como abundante, copiosa, cantidad, muy grande. La doctrina que es grande, que es copiosa con respecto a la iglesia como el cuerpo de Cristo, si es una metáfora que se hace evidente, ¿no? En cuanto a la naturaleza de la iglesia, no somos una organización, somos un organismo. O sea que cada uno de nosotros tenemos que comportarnos como miembros vivos y activos. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Alguno de las partes de su cuerpo está inactivo? Pregunto. ¿Sí? Y ustedes no saben el trauma que causa, ciertamente no solamente para la mente, sino emocionalmente, el que un miembro de su cuerpo esté inactivo. ¿Sabían eso? Por ejemplo, una parálisis en una pierna. No poder escuchar bien, no ver bien. ¿No les parece que eso tiene porque todo tiene que ir como en armonía? Este pie no hace lo que él quiere, hace lo que la cabeza que le ordena. Este dedo no coge para donde él quiere. Un día este dedo no dijo, no, ¿sabe qué? Hoy ya no. No. ¿O sí? Sí. Claro, no falta el que sea así, ay, hoy ya no. No, hermano. No. Usted se imagina hoy que se levante y con el pie derecho, bueno, yo procuro evitar en fin, sigamos. Que usted se levantó con el pie derecho y el izquierdo quiere coger para otro lado. Por lo regular el sur, por lo regular la izquierda, como digo, sí, ocurre, ¿no? En la iglesia. ¿Quiere coger para otro lado, no? Imagínese para otro lado. ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquía.
No, o sea, no es sin Dios ni ley. Tu cabeza es Cristo y tú como miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo te comportas como miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? No es como usted se le dé su linda voluntad. Sí, porque una vez dije su regalada gana y alguien se paró y se fue. Sí, no es como usted. Cristo es la cabeza de ese cuerpo y el Espíritu Santo, por así decirlo, viene siendo como la sangre, ¿no? Ustedes saben que la vida está en la sangre. El Espíritu Santo viene siendo eso, nuestro torrente sanguíneo. Por eso el Nuevo Testamento también emplea muchas metáforas, al igual que el Antiguo Testamento, con la iglesia. Por ejemplo, Oseas le dice a la iglesia, la llama la mujer. En Jeremías familia, en Isaías 40:11 dice el rebaño. Lucas lo menciona como una manada pequeña. Se menciona también más adelante como el viñedo. Se menciona como la vid, los pámpanos también. La iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo es su cuerpo encarnado actualmente. ¿Y qué mensaje le está enviando la iglesia al mundo? Por favor, hermano. Cuando a usted la ven o lo ven, ¿qué mensaje ven en usted? ¿Qué mensaje ven en usted, hermano, hermana? Los miembros del cuerpo de Cristo debemos de estar unidos de tal manera con nuestro Señor que sea imposible de separarnos, como pasa con el mismo cuerpo, ¿no? Tú puedes decir, bueno, quédese ahí, ya vengo. ¿Sí? No. Esto es imposible de qué? De separar. De separar. Usted podrá cortarse las uñas, pero jamás arrancárselas. ¿O sí? Ajá. Usted de alguna manera podrá cortarse el cabello, pero jamás ¿qué? Arrancarse. Claro que nosotros los pastores hay ovejas que se lo han arrancado a uno, vea. Mire, vea. Josué, las otras esas también. Vea. Hágamelo. Josué es un libro que está, iba a mencionar, es el libro. Josué, no, es un libro. Mira que te mando, que te esfuerces. Estamos hablando de eso. Muy bien. Pero hermanos, se nos demanda a nosotros que de verdad, como miembros vivos y activos, funcionemos bien. Los miembros del cuerpo funcionan ¿en qué? En armonía. Usted no puede de alguna manera venir, sentarse acá y tener algo contra alguno de sus hermanos. No, si el hermano ora, yo me retiro. Si el hermano ora, yo apago. Si el hermano ora, yo no vengo. Por el amor de Dios, hermanos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué está pasando con la iglesia? No, si no predica el pastor, entonces no, ya pregunta, ¿no? ¿Y quién va a dar la clase? Y tan teólogos, no les sirve sino que sean. No, hermano. A mí quien me enseñó el método inductivo fue un joven de 16 años. Durante 6 años me capacitó. Y si nunca tuve en poco su juventud, todo lo contrario, le agradecí. Hasta los 22 años ese joven se nos dedicó a mi esposa, a mí y a mis hijos para enseñarnos el método inductivo. 6 años. Entonces, hermano, la palabra es viva y eficaz. Pórtese como un miembro vivo y activo. Así que, dicho lo anterior, comprenda usted que usted no está solo, que existe algo que se llama interdependencia y cada decisión que usted tome afecta para bien o no también al cuerpo de Cristo. Cada vez que sus miembros desobedecen a la cabeza, el cuerpo cojea y tropieza, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, hermanos. En cambio, cuando los miembros responden a la cabeza con la fidelidad, esto es con la fidelidad a Cristo, que es la cabeza, la iglesia manifiesta una belleza, un poder especial y una gloria al Señor como nunca, hermanos. ¿Quieren ver de verdad milagros, maravillas, prodigios, señales? ¿Quieren ver el poder manifiesto de Cristo en la iglesia? Comportémonos como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo.
Y hagamos cada uno de nosotros lo que nos toca hacer. Cuando la iglesia es fiel, Cristo se manifiesta en su estatura plena. Cuando la iglesia es fiel, Cristo es fiel, hermano. ¿Quién es el autor de la carta? Pablo. ¿Su nombre era qué? Saulo. Parece ser que los padres le colocan Saulo en honor a Saúl, el primer rey. ¿Y ustedes sabían que Pablo era perseguidor de los cristianos? Los aborrecía, hermanos. Usted va a Hechos capítulo 9, dice que Pablo respiraba furia. Los detestaba a los cristianos, hermano. Sin embargo, él, en un acto de misericordia, de gracia de parte de nuestro Señor y Dios, tiene un encuentro con Cristo. Y Pablo nunca vuelve a ser el mismo. Y aquí viene un ejemplo de Pablo. Si usted ha dicho nacer de nuevo, usted no es el mismo. Y vamos a ver la conducta desde el capítulo 4 en adelante. Dicho esto, hermanos, vaya usted al versículo 1. No es en serio, 3 horas y media. El almuerzo tiene hambre, pastor. ¿En serio este man predica 3 horas? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? La carta seguramente sí se dirigió a Éfeso, esta carta, años 60-62, y la escribió Pablo desde una prisión en Roma. Y la escribe a Éfeso, ¿no? Así que Éfeso no tiene excusa. Porque primero Pablo les sienta las bases doctrinales, capítulos del 1 al 3, y después les menciona cómo conducirse, capítulos 4, 5 y 6. Por eso es que el Señor le hace un reproche a la iglesia de Éfeso. ¿Lo recuerdan los que estudiaron la primera parte de Apocalipsis? Sí, Éfeso. ¿Cuál es el reproche? Que habían dejado su primer. ¿Sabe qué significa dejado? Que lo menospreciaron, lo tiraron. Pablo ya les había enseñado. Y Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo. Apóstol viene del término apóstolos, que significa enviado. Pero en este caso, Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que guárdense de todos estos pseudoapóstoles de este tiempo, ¿no? Que se denominan apóstoles. Y ya toca decirles apóstoles, inclusive la iglesia se para al frente y la iglesia pasa y le besa el anillo, porque está ungido. Entonces hay que ser cuidadosos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué voltearon a mirar por aquí al apóstol? Que aquí estaban buscando un apóstol que tenemos acá. No, no es cierto. Pero las credenciales de Pablo, porque tenía credenciales Pablo. Ustedes sabían, Pablo, discípulo de Gamaliel, aventajado de la escuela de Iliel, de la estructura académica rabínica más alta. Pablo, filósofo. La desembocadura de la era de la época de oro de la filosofía, con ella se encuentra el apóstol Pablo. De hecho, Pablo desarrolla un método, ¿no? El método socrático o el arte de las comadronas para enseñar. Cuando tú ves Gálatas, Pablo aplica el arte de las comadronas o el método socrático, que es ¿cuál? Enseño y después pregunto. O sea, entrenamiento a través de preguntas de lo que ya se había ¿qué? Enseñado. Eso se llama el método socrático. O sea, mire, Pablo no era un menso que salió de por ahí. Para que se hubiese parado en el Areópago a hablarle a los varones atenienses en aquel tiempo, era porque Pablo era conocedor. Pablo era un erudito, un gran académico. Sin embargo, él dice: Pablo, apóstol de quién? Ese de Jesucristo es una mención, no a que él saca sus charreteras, sus diplomas, sus, ¿cómo se llama? Sus galardones, sus insignias. No, Pablo dice: no, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? No, Pablo dice: no, yo soy ese apóstol de quién? De Jesucristo. O sea, un servidor. Como el último de los apóstoles. ¿Sabe cómo Pablo se señala? Como un abortivo. ¿Sabe qué es un abortivo? No, no que fue asesinado. Un abortivo es como uno que llegó a destiempo. Eso dice Pablo. Yo soy uno que llegó a destiempo.
Y por pura gracia no fui descalificado. Dicho esto, el apóstol Pablo, él se considera discípulo, siervo de Jesucristo. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? De Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están. ¿Cómo se refiere a la iglesia? Como santos y qué, fieles. Esta carta está dirigida a nosotros, a los creyentes, a los que denomina santos y fieles. ¿Y sabe por qué les denomina santos y fieles? Porque son aquellos que han confiado en la persona de Jesucristo. Son aquellos que realmente tienen claro por fe que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres para salvación de pecados, para redención. ¿Sabe cómo se llama esa persona? Jesucristo. Esos somos santos y fieles. ¿O acaso fue que la Virgen fue a la cruz y derramó su sangre? No. Pues algunos dicen, ay, a mí por eso es que no me gusta él, porque es que ustedes hablan mal de la Virgen. No, yo nunca he hablado mal de María, jamás. De hecho no se quedó virgen, después tuvo más hijos. Demostrable también, bíblicamente entendido. Ahí está en la Biblia, hermanos. No resucitó al tercer día, ¿o sí? ¿Fue a la cruz? No. ¿Quién fue el único que cumplió con esto? Jesucristo. Lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. ¿Sí o no? Vivió, murió, resucitó al tercer día, según las. Punto, hermanos. Así, tal cual. Y dice, gracia y paz a vosotros. ¿Qué les dice? Gracia y paz a vosotros. Mire, la gracia es el equivalente, ¿no? a ciertamente más que bondad en cuanto a Dios. Y así se refiere y dice, mire, ¿sabe qué? La gracia y la paz. La paz que también es equivalente al término hebreo shalom. Shalom. ¿Cómo? Shalom. No los estoy judaizando, no, sencillamente shalom. Sí, shalom. Cuando usted le dice a alguien, no, shalom. ¿Sí? Es que en esto, hermanos, hay que ser muy cuidadosos. Shalom tiene una connotación muy especial que señala prosperidad o plenitud en Cristo. Punto. Eso es shalom. Entonces algunos han querido reinventar y se han reinventado y se han creado unas sectas, se llaman raíces hebreas, ¿no? Se saben 4 o 5 palabras en hebreo y ya se consideran hebreos. Judíos, hágame, de descendencia judía, judíos. Lo que son judíos. El que entiende lo que son judíos. Muy bien. No, eso no, hermano. Yo digo, ¿y usted cuándo acá? No, ahí hay una secta, hermano. Y se ponen sombrerito y aquí y se dejan las trencitas. Y uno le pregunta, ¿usted dónde es? Y dice, Chiquinquirá. Ahora no tengo, a ver, una vez más, porque alguien me escribió y me dijo, mi hijo me dijo, pa, no mencione regiones. Mire que una señora se molestó y me escribió porque le mencioné una chela, si le mencioné Chiquinquirá. No, es una forma de decir que somos colombianos, hermanos. ¿Y dónde está entonces la virtud, lo especial? ¿En dónde está? ¿En que somos colombianos? No, en su gracia, que siendo lo que somos, nos escogió para ser parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Imagínense yo este negrito. ¿A cuento de qué? Semejante aparato con ojos. ¿A cuento de qué? ¿A cuento de que este gusano de guayaba? Lombriz de agua puerca. ¿A cuento de qué? Pero a él le plació. Y te escogió a ti, lumbrera, belleza, angélico. Sí, a ustedes no les voy a decir así, ¿no? Sí, ni modo de decirles sepulcros blanqueados. No. A ustedes los escogió así, a lo angélicos que son, lo angélicas que son sus lenguas, sus formas de hablar y todo. Así los escogió Dios con todas las virtudes que ustedes tienen. No, Dios se valió de nosotros, hermano. Y se vale de nosotros para que su palabra siga ¿qué? Para eso es que la iglesia, hermano. ¿Vamos bien? Sigamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te estás muriendo de hambre espiritual, estás raquítico, estás anímico, estás de hambruna. ¿Y sabes por qué?
Porque no tienes claro que ya Cristo, a raíz del nombre de Cristo, por causa del nombre de Cristo, el Dios y Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que celestiales. Yo por eso me declaro bendito. Yo soy bendecido de Dios. Ahora, una cosa es que me declare por mí mismo y otra cosa es por medio de quién. ¿Usted sabe yo por qué soy bendecido? Por Cristo, por la persona de Cristo. No es por mis méritos, no es porque haya virtud alguna en mí, porque si hay algo en mí, dijo un tremendo hombre de Dios: Señor, si hay misericordia en mí es por ti, si hay bondad en mí es por ti, si hay amor en mí es por ti, si hay gracia en mí es por ti, si hay pecado en mí es por mí. ¿Sabe por qué ustedes y yo somos bendecidos? Por causa del nombre de Jesucristo. Entonces, cada vez que usted ore y diga: Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, no es un cliché, no es una palabra más, es porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Por eso hemos sido bendecidos, por eso yo me siento bendecido. Claro, yo me siento bendecido. ¿Cómo es posible que usted no se sienta bendecido? Pregunto. Pastor, es que el Freddy no me mira. Problema suyo que tiene los ojos puestos en un chulo y no en Cristo. Eso sí es problema suyo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Es que me siento deprimida. Me siento muy mal, deprimidísima. ¿Y por qué está deprimida, hermana? Porque el chulo no la mira. Pues problema suyo. Es que mire, cometemos un grave error, que aún diciendo cristianos, nuestros ojos están puestos en el algo o en el alguien. Y el algo algún día se acaba, y el alguien siempre nos va a fallar, o algún día parte. ¿Qué vas a hacer? Me compro un perro, espere que se muera el perro. Sí, hermano. Algunos suplen, no, que se murió el cónyuge y se compran un perro. Y después se muere el perro, ¿qué se va a comprar? Animal. Bueno, animal, ¿qué otro animal? Digo yo, ¿no? ¿Qué otro animal? Pero ¿quién es el que bendice? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Desde dónde nos bendice? Desde los lugares celestiales. Él es quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, y escrito está: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre ¿de quién? De las luces. Y usted se siente arruinado, triste, flaco, pobre, desolado, pálido y sin ilusiones. Yo digo: ay, ese es el cristiano. Y uno les pregunta: ¿y cómo está? Ay, voy, ay. Yo a veces digo: y ojalá partiera este. Y si no parte, Señor, yo te lo envío, pero. Y como, y como, eso es una quejadera, una cosa, como pujando, hermano. Un día estos va a poner un huevo ahí, hermano. Tanta pujadera, hermano. Hermano, por el amor de Dios. Si hemos sido ¿qué? Bendecidos con toda bendición ¿qué? Espiritual. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y de dónde viene esa bendición? Del Padre. ¿Y esto por qué? Porque somos llamados sus hijos. Y Cristo nos dice: denle un aplauso, hermano. No. Por eso es que cuando nos sentimos bendecidos, siempre vamos a estar hablando cosas buenas de Él, de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Hable siempre de Cristo. Predique a Cristo. Lo bueno que es Cristo. La misericordia. ¿Usted respira? Sí. ¿Usted respira? ¿No respira? Entonces, ¿qué es usted? Hermano, que cada respiro, digamos, es por Cristo. ¿Es por quién? Por Cristo. Que cada día es por quién? Por Cristo. Que soy bendecido por causa de quién? Hermano. Y si respira, predique a quién. O sea que dentro de 8 días no va a caber la gente en el auditorio. Estas predicaciones de ustedes. ¿Quién dijo amén? Muy bien, la esperamos con sus 3 invitados.
Muy bien, así es, muy bien. Porque Él ya nos bendijo. ¿Para quiénes son las bendiciones? Pues para los creyentes. ¿Por qué? Versículo 4. Vamos versículo a versículo. ¿Les dije sí o no? ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? ¿Están cansados? Como diría la filósofa, re malas. Muy bien, sigamos. Muy bien. ¿Qué entendió? Entendió, ¿no? Qué caray, qué caray. Versículo 4. Según nos qué, nos escogió. ¿Cuándo? Según nos escogió, ¿cuándo? ¿Para qué? ¿Delante de quién? De Él, hermano. Ahora, escuche. ¿Sabe qué pasó aquí? Este se llama la teología de la elección. No voy a entrar en ella porque pues no falta el Danielito preguntón que diga, pastor, ¿y por qué las cosas? Lo invito para que estudie Romanos. Año y medio y le explico doctrina de la elección. ¿Sí? Año y medio. Pero no me venga a preguntar, ¿no? Doctrina de la elección y que se la explique en 5 minutos. No, venga y estudie. Desarrollamos los manuales. 4 manuales. Año y medio, tal vez 2. Y lo estudiamos, hermano. Un grande hombre de Dios enseñó Romanos a su iglesia expositivamente durante 14 años. No, donde yo les diga que los próximos 14 años les voy a enseñar Romanos, me quedo con mis hijos. Sí, porque la iglesia de hoy quiere que show, luces. Ay, se la saben los teólogos. Claro, les encanta que salga una nube. Sí, les encanta. Pasen a. Sí, ¿quiere que lo sople más tarde? Le soplo, pero vea. Se la soplo. Claro, hermano. Les encanta, hermano. Pero dígale usted, voy a predicar Romanos, versículo a versículo, palabra por palabra, durante 14 años. Wow. Eso lo hizo tremendo hombre de Dios. Dios me dio a mí el privilegio, porque es un privilegio, y tómenlo también como iglesia. Es un privilegio que usted haga parte de la iglesia. Es una de las bendiciones, hermano, de una iglesia de sana doctrina. Que usted se me enseña en la Biblia, versículo a versículo, que usted siente que le está penetrando en el corazón la palabra, porque todo el tiempo es la persona de ¿quién? De Cristo. Dice, algo está pasando en mi vida. Ay, Señor, gracias. ¿Sí? Y no está diciendo, siento como un frío, siento que me estoy calentando. Y se calienta. ¿Y qué sintió? Un calorcito. ¿Y cuánto le duró el calorcito? Hermanos, se van vacíos sin nada, mientras que uno con la palabra de Dios se va nutrido, fortalecido. Usted sale de acá y dice, Dios, soy bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Y voltea a mirar y se da cuenta que el lagarto de su marido no cambia. Pero no importa, Señor, soy bendecida. Soy bendecida, Señor. Desde los lugares celestiales me has bendecido, Señor. ¿Sí? O usted ve en las mañanas y se levanta y voltea a mirar y ve a su esposo y dice, ay, pero soy bendecido. Mi matrimonio es bendecido. Amén. Diga, soy bendecido. Soy bendecida en Cristo Jesús desde los lugares celestiales. ¿Sabe qué significa el lugar celestial? Con poder sobrenatural. Pero no suyo, el de Dios. ¿Ustedes sabían que Dios todavía obra milagrosamente? No. Entonces dice la palabra que nos escogió para que fuésemos santos y sin qué, y sin mancha delante de Él. Eso debe ser su iglesia, santos y sin mancha, presentarnos sin arruga delante de Él. Una de las preocupaciones de mi mamá, les menciono una anécdota así rápida, y me preguntaba, me dijo, mi hijo, y cuando uno parta ya con el Señor, ¿será que uno sigue igual de arrugado? Le preocupan más las arrugas. Pero qué bueno que a usted le preocupe no partir con arruga espiritual o mancha espiritual, me estoy haciendo entender, sino que usted sea lavado todos los días por causa de la sangre de ¿quién? De Cristo. Fuimos libertados de la esclavitud de ¿qué? Del pecado. ¿Pecamos aún? Sí. Y el Señor nos perdona los pecados pasados, los que cometemos y los que iremos a cometer. ¿Por causa de quién? De la sangre del Cordero.
Amén. Hermanos, ¿no les parece que esto es una riqueza? ¿Usted se imagina que se pase el semáforo en rojo y esperar hasta que finalice el año para que el pastor mate aquí 2 corderos para que esa pasada de semáforo en rojo le sea perdonada? ¿Usted se imagina yo por la Boyacá buscando 2 corderos por causa de su pecado? Pero Cristo ya hizo el sacrificio una sola vez, ¿y qué? Para siempre. ¿No le parece que esas son riquezas que brotan del torrente de gracia que viene de Dios, del Padre de las luces? ¿Por medio de quién? De Cristo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Ahí hay un propósito. ¿Para qué? Para que seamos ¿qué? Santos. ¿Qué significa santos? Apartados para Dios, separados ¿de qué? Del pecado. No puedes tener una pierna una parte en el pecado y otra parte en Dios. No es posible, hermanos. El romanismo enseña que el que peca y reza, se la saben. Eso sí se saben, pero pregúnteles uno reino milenial y verá que yo le dije, amiga, no responda. Yo le dije. Pero dice que Él nos escogió. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Entonces, si te escogió desde antes, ¿por qué consideras que tu vida, que el haber nacido es una desgracia? ¿Acaso fue tu papá y tu mamá quien te eligió y te escogió? ¿Quién fue? Otra vez, ¿quién? No falta el joven de hoy. ¿Y usted qué le pasó? Oye, ay, bueno, es que yo no pedí nacer. Ay, para cogerlo, hermano. Ay, hermano. Ay, ay, ay. Es que yo, jóvenes, por el amor de Dios, ustedes son una bendición para la iglesia. A ustedes Dios los escogió desde antes y desde la fundación del mundo. ¿Por causa de quién? De Cristo. Pero pastor, es que usted no sabe la calidad de calavera que soy. Todo lo que le he hecho a mi papá, a mi mamá, lo que he metido, lo que he fumado, lo que he hecho. Mire, si te has arrepentido, la sangre del Cordero limpió todo tu pecado, joven. No te sientas más condenado. Siéntete como un instrumento bendito en las manos de Dios, porque Cristo ya lo hizo todo por ti. ¡Wow! ¡Ay, hermano! Quiero enseñar así siempre, por pura gracia. Dicho esto, dice, nos escogió. ¿Y cómo nos escogió delante de Él? ¿Y cómo nos escoge? En amor. Porque dice, habiéndonos predestinado. ¿Sí o no? Predestinado es antes de nuestra vida, Él ya lo tenía. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? En amor. Mire su Biblia. Míralo. Eso. ¿Cómo nos escogió? En amor. Entonces, ¿por qué usted no se siente amado? Algunos se sienten pácala del barrio, rata de 2 patas, animal rastrero, engendro del infierno. Se la saben completa, ¿no? No, hermano. Si es en Cristo, Él nos escogió ¿en qué? En amor. Y Cristo nos mira como ¿quién? Como hermanos. ¿Se los leí o no? Hebreos. Entonces, ¿por qué se ve así? ¿Por qué? Mire, para mí esto fue, hermanos, revelador. Se los digo con todo mi ser. Esta carta fue reveladora para mi vida. Yo tenía un mal hábito rápidamente. Como yo me consideraba una rata de 2 patas, animal rastrero, engendro del infierno. No, en serio, hermanos. Y es que cristiano. Y yo veía a los demás hermanos así. Yo decía, uy, estos más son santos. Yo a veces no me sentaba al lado de algunos, porque yo creía que la unción de ellos repelía esta calavera. Y yo veía que los demás se caían y yo no. No, es que también pasé por eso. Y sé cómo se hace, entre otras. Sí, me tuve que arrepentir. 2 años de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Sí. Sé cómo se hacen esos milagros también. Lo sé hacer. Claro. Pero Dios me llamó fue a predicar el evangelio, a ser pastor y no payaso, a preparar ovejas y no a distraer cabras. Dicho esto,
Mi esposa, tengo como testigo a mi esposa y al Señor, mi Dios, que no me deja mentir. Entonces yo ya cristiano, ponle cuidado, y yo colocaba al frente, estaba mi cama, ¿no? Y allá en el closet colocaba ahí: soy una porquería, soy un desecho, soy de lo peor, soy un todo lo peor me colocaba. No soy digno, eso era no soy digno. Yo que voy a ser digno de ser llamado tu hijo. Yo defraudé a mi papá, a mi mamá, mentí, soborné, de todo, hermano. O sea, esos pecados que ninguno de ustedes tiene. De todo, hermano, de todo, de todo. Pero de todo es de todo, hermano, y lo colocaba ahí. Hasta que un día me fue revelado esto. ¿Y sabe cómo me fue revelado esto? Por el estudio. Nadie me lo dijo, nadie me dijo: venga, pase adelante. No, no, no. La palabra misma. Cuando yo voy a la escritura y me dice: yo te escogí, Mauro, desde antes de la fundación del mundo, para que tú seas santo y sin mancha delante de Él. Y te escogí en amor. Y ya te predestiné. ¿Y sabes qué, Mauro? Sigan el versículo 5. ¿Y sabes qué, Mauro? Hoy te he adoptado como hijo mío. ¿Por medio de quién, Mauro? De Jesucristo. ¿Y saben por qué? Por puro afecto. Wow. Cuando a mí me fue revelada esa palabra así, hermano, me atravesó el alma. Y como así, tú me escogiste a mí. A mí. Y yo me paré en esa congregación y yo: a mí. Y yo los miraba a todos y todos me decían: miras como loco. Le dije: pero de la dicha. Me escogió. ¿Y sabe cómo me llama? Su hijo. ¿Y sabe qué dice Cristo de mí? Mi hermano. No, hermano. Entonces, ¿por qué vives en ruina espiritual? Mire, aquí está todo, hermano. Está en abundancia. Todo lo que tú quieras está en abundancia, hermano. Y sabe, dice que nos adoptó. El resultado de la elección de Dios es que llegamos a ser adoptados hijos suyos. Nos convertimos en sus hijos, en parte de su reino. Hermanos, cuando decimos cristianos, no es una frase. Cristiano señala hijo de Dios. Cristiano señala, yo dije que no me iba a quebrar, yo soy un mero macho y no voy a llorar. Cristiano señala a hermano de Cristo. ¿A usted eso no llena? Y usted está más pendiente si el vecino lo mira, si la vecina no lo mira, si el jefe le dijo, si la jefa no le dijo, si tiene, si no tiene. Hermano, mire las riquezas. ¿Todo en Él o no? Todo en Él. Si nosotros procuramos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Y nosotros siendo malos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto más Dios no procurará darnos a nosotros? ¿Qué no ha procurado uno por los hijos o no? ¿Sí o no? ¿Qué más, hermanos? ¿Cuánto más Dios? No dice: no, esperemos que cumplan los 18 y que va a los 18 usted también lo está recogiendo y lo está llevando y lo está subiendo. Mi amor, ¿cómo está? ¿Almorzó, papito? No almorzó, le dio frío, abríguese bien el pechito, ¿o no? Sí, hermano. ¿Cuánto más Dios, hermanos? No nos ama a nosotros, hermano, con tremendo amor, y así nos escogió. ¿Y por qué lo hizo Dios? Versículo 6: para alabanza de la gloria de su. ¿Sabe para qué nos escogió? Nos llama a sus hijos y Cristo nos llama a su hermano. Nos llama hermanos para que le demos toda la gloria a Él. Para que lo alabemos ¿a quién? A Él. Para eso, hermano. Pase lo que pase, vivas en lo que vivas, recuerda siempre este texto: las bendiciones de Dios vienen de lo alto y son para sus hijos. Amén. Y continúa el versículo, siga ahí. Versículo 6: para alabanza, el cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado, en quien tenemos redención. ¿Por quién? ¿Sabe qué significa redención? Que nos rescató de la esclavitud del pecado. Pagó un precio Cristo. Cristo paga un precio, un alto precio, por sacarte de la esclavitud del pecado.
su vida y paga el doble precio, y su sangre. Y recordé una anécdota de un jovencito que hizo un barquito, lo puso en un arroyo, lo armó muy bien, era de estos armables, ¿cómo se dicen? De los que se arman, un armatodo, eso sí, y lo puso en un arroyito, pero creció el arroyito y se lo llevó. Y el niño por tiempos busque su barquito. El papá lo persuadió, dijo: mira, te compro este, te armo este, llévate este. El niño decía: no, yo quiero el mío, el que yo armé, el que yo escogí. Yo quiero el mío, el que yo diseñé. Yo quiero el mío. Ese es el que yo quiero, por el que yo pagué. Porque el niño ahorró durante mucho tiempo para comprar y armarlo. Y cualquier día pasó por una tienda y vio en la tienda el barquito exhibido en una vitrina. Dijo: ese es mío. Y le dijeron: no, pero mira, es parecido a aquel. No, ese es mío. Y le preguntan al niño: ¿por qué tienes tanta certeza? Porque yo lo compré y yo lo armé. Y va a la tienda y paga y abraza su barquito. Y el papá le dice: ¿pero por qué lo abrazas con tanto amor y con tanta ternura? Dijo: porque lo compré, lo armé, lo perdí un día, pero lo recuperé. Eso hizo Cristo. Ay, dele un aplauso fuerte, hermano. Yo te escogí, yo te formé, pero un día te me apartaste. Pero ¿sabes qué? Un día te hallé y reconocí que eres mío. ¿Por qué? Porque yo te formé. Y ¿sabes qué? Estoy dispuesto a recuperarte, dijo Cristo. Y dice el Padre: ¿y cómo lo harás? Mi vida y mi sangre por él, doble precio. Y dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su. Ya vimos las riquezas, son sus bendiciones. ¿Las vimos? ¿Las notamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Versículo 8. ¿Qué hizo qué? ¿Qué hizo qué? Hermano, el banco de los tesoros del cielo están dispuestos para ti y para mí. Entonces, ¿por qué te sientes miserable? ¿Por qué tu matrimonio es el más miserable? ¿Por qué tu vida es la más miserable? Si el depósito del banco está a full, hermano. ¿A quién acudes en esos tiempos? Permíteme hacerte una recomendación: acude a Cristo, que ahí está la sobreabundancia, los tesoros del cielo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabe qué? Nos redime, paga el precio para hacernos parte de su iglesia. Y ¿saben qué me llama poderosamente la atención? Porque él pagó el precio de la redención a fin de poder comprar para sí mismo a su iglesia. Eso éramos nosotros en otro tiempo. ¿Se acuerdan que nos habíamos apartado y nos fuimos por la corriente? ¿Cuál corriente? De este mundo. Pero un día Él nos halló. Estábamos exhibidos en la vitrina del pecado. Hacíamos parte del mercado del pecado. Pero Él nos libra del mercado, de la esclavitud del pecado. En aquel tiempo los esclavos eran exhibidos y el amo iba y compraba. Y si quería el amo darle libertad, comprar para libertad, lo tenía que pagar al doble precio. Le vale $20 si lo va a usar como esclavo. No, lo quiero libre, le vale otros 20. Eso hizo Cristo. Estábamos exhibidos en la vitrina del pecado. Pero un día Él pasa y dice: lo quiero libre, lo quiero para mí. Pero ya pagaste, no importa, te pago el doble. Mis clavos, el látigo,
la lanza y la cruz. ¿Qué más quiere? Pero Él es mío. Y hoy le dice a la iglesia: mis clavos, el látigo, la cruz, la corona y la lanza, pero usted, iglesia, es mía. Yo soy mero macho. Cristo nuestro Redentor. Y dice el versículo 10: el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está haciendo una mención profética realmente de aquel tiempo en el que veremos ciertamente en vivo, hermano, los resultados de la muerte de Cristo, y todo por su amada iglesia. Entonces no menosprecies la iglesia, hermano. Ama la iglesia. Siéntete amado. Yo les pregunto, les digo a las personas: mire, cuando venga acá, siéntase amado, cuidado, querido. Usted no puede ser de los que entra y ni saluda. No, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. No se conforme solo con algunas cosas. Es por causa del nombre de ¿quién? De Jesucristo, que son las bendiciones, amén. Que hemos sido escogidos, que somos ¿qué? Iglesia, que somos llamados sus hijos. Pero Cristo nos llama, y todo esto por pura. Denle un aplauso al Señor. Póngase sobre sus dos pies, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Ay, Señor, gracias. Y la sabiduría y la inteligencia de la que tú hablas, Señor, en Efesios, por favor, de esa sí que precisamos todos, Dios, y en particular este siervo, Señor. Sabiduría e inteligencia para predicar tu palabra, Señor. Nos has dado a conocer un ministerio precioso, Señor, y es el por qué somos tu iglesia. ¿Por qué se nos dice miembros de iglesia? Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por escogernos, Señor, para que seamos santos y sin mancha delante de ti, Señor. Gracias porque nos escogiste por puro amor, Señor. Es puro amor, es tu gracia. No había mérito en mí, Señor, ninguno, no había mérito alguno. Gracias, Señor, porque me rescataste de la esclavitud del pecado, Señor. Uno más, Señor, esclavo del pecado. Y perdonas todos mis pecados, y todo por las riquezas de tu gracia, Señor. Y me dices: hijo. Y Cristo me llama hermano. En esto consisten las riquezas de su gracia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por hacer sobreabundar para con nosotros, Señor, desde tu gracia, Señor, toda sabiduría e inteligencia, para que de verdad, Señor, seamos conscientes de que es un gran privilegio hacer parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Abra su boca y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacerme saber, Señor, lo infinito de tu misericordia, de tu gracia, de tu gran amor, Señor. Gracias, 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 gracias. Nada lo tenía yo por merecido, y lo que merecía no lo recibí, que era el castigo y la muerte eterna. Pero por causa de los méritos de Cristo has limpiado todos mis pecados. Me dices: hijo,
y Cristo me llama hermano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.